Gracias por su presencia. Para empezar, una aclaración. El título es cómo evitar una nueva crisis, no cómo salir de esta crisis. Así que por las dudas, el que quería saber cómo se sale, no va por ahí. Aunque pueden ayudar algunas ideas, espero. El resumen de cómo se puede evitar una nueva crisis es bastante simple. Con más libertad para los ciudadanos y menos libertad para los gobernantes. Con ese eje va a ser toda la exposición. Por ejemplo, una fuente muy clara de problemas es la emisión irresponsable de dinero, que termina en inflación, que terminan sufriendo sobre todo los más pobres. Ahora, supongamos que la población tuviera libertad para comprar dólares, euros o cualquier moneda que se le ocurriera. Esa libertad de los ciudadanos para moverse con cualquier moneda prevendría que el gobierno sea irresponsable con la emisión del propio dinero nacional. Si el gobierno quisiera usar el dinero como herramienta de política monetaria, va a tener que ser prudente, porque si abusa de la emisión, la gente va a usar cualquier otro signo monetario y el gobierno va a terminar recaudando impuestos en una moneda que ha perdido enormemente poder adquisitivo. Y el único perjudicado por la inflación va a ser él mismo. Si el gobierno pretende que la población use el dinero argentino y por lo tanto pretende hacer política monetaria, no tiene más remedio que ser prudente. Si la población tuviera libertad para moverse con cualquier moneda. Por supuesto, nunca falta quien dice, pero la moneda nuestra es el peso, y saca algún sentimiento patriótico en el planteo de usar la moneda nacional en vez de la moneda extranjera. Bueno, ahí lo lamento, a mí no me parece que sea una cuestión de soberanía nacional ni una cuestión de patriotismo. En realidad, el pretender forzar a la gente a usar la moneda nacional es una cuestión de soberanía del gobernante, no de soberanía del país o de soberanía del ciudadano. Nadie debería poder forzar, y en la práctica es muy complicado hacerlo, nadie debería poder forzar a una persona a actuar en contra de sus propios intereses. Lo natural es tratar de defender los propios intereses. La vida en sociedad sí obliga a comportarse de forma de armonizar intereses, o que la búsqueda del interés propio no avasalle el interés ajeno. Pero como mínimo un gobierno no puede obligar a las personas a actuar en contra de sus propios intereses. De hecho, si un gobierno hace eso, está perdiendo legitimidad. No tiene sentido sostener a un gobernante cuya tarea es obligarnos a hacer cosas que nos perjudican. En ese caso, el derecho a la rebelión es totalmente claro. Más o menos, en los pueblos relativamente civilizados, el derecho a la rebelión se expresa de a poco, tomando conductas económicas que terminan yendo en contra de los planes del gobierno. Es el famoso voto económico del que se habla mucho en economía. Claro, cada 2 años o cada 4 años ponemos el voto en la urna para hacer un voto político, pero en la vida diaria hacemos un voto económico. Si ciertas reglas económicas no me gustan y atentan contra mis intereses de una manera muy fuerte, lo normal es salirme de esas reglas. Una manera muy fácil de medir eso es ver la economía en negro. Cuanto mayor el porcentaje de la economía que sea sumergida o en negro, mayor señal de que el gobierno está actuando de manera ilegítima para la población. La gente normalmente considera más cómodo cumplir las normas, de modo que si uno ve que un alto porcentaje de la población se está saliendo de las normas para su vida diaria, y algo grave está pasando. Entonces, volviendo a este punto, con lo de la emisión de dinero, para seguir un poco con el ejemplo. En este caso, la libertad de actuación del ciudadano le reduce de abuso al gobernante y lo obligaría a ser más responsable. De paso, con esto de la inflación, que la inflación es un fenómeno monetario, es algo aceptado en prácticamente todo el mundo. No es cierto eso que de vez en cuando rescatan los emisionistas, con que se está revisando cuál es la causa de la inflación, que es un viejo paradigma ortodoxo, neoliberal o lo que quieran llamarle, que la emisión monetaria es la que genera inflación. No, no hay discusión de eso.
se discute algo cuando es un problema generalizado. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se discutió mucho el desarrollo económico, porque había que reconstruir el mundo después de semejante desastre que provocó la guerra. Y se discutieron las herramientas para el desarrollo económico. Y se llegaron a algunas conclusiones, algunas acertadas, otras erradas, pero hubo una especie de consenso. Durante la década de los 70 del siglo XX, la inflación empezó a ser un fenómeno generalizado y se discutió la inflación. El resultado fue que la emisión de dinero en exceso es la que genera la inflación. Quienes aceptaron eso, actuaron en consecuencia y ya para ellos la inflación no es un problema. Hoy la inflación no es un problema en el mundo, salvo en Sudán, en Burundi, en Venezuela, en Argentina. Digamos, esos son los socios que tenemos de a quienes complica la inflación. Los que siguen diciendo que es mentira, que es un fenómeno monetario. Es una de las cosas más claras que hay en economía. El exceso de emisión de dinero es lo que genera inflación. ¿Cómo se hace para evitar eso? La manera más práctica ha sido también, saquemos el Banco Central de la órbita del Poder Ejecutivo. Es decir, saquemos el Banco Central de la tentación de uso del político más ligado a lo electoral, que es el presidente o el primer ministro. ¿Cómo se saca eso? Hay un gran espectro de alternativas. Desde leyes de autonomía o casi independencia del Banco Central hasta propuestas de eliminar el monopolio estatal en la emisión de dinero. Vieja propuesta, conocida a través del trabajo que hizo la Escuela Austríaca de Economía, que planteaba que el dinero tenía que ser emisión privada, que compitan las empresas por emitir. ¿Qué gana la empresa? Que la gente tome crédito en su signo monetario. ¿Cómo hace para que la gente tome crédito? Va a emitir de manera responsable, de modo que no pierda poder adquisitivo. Si lo hace, la gente va a migrar a otra empresa para usar ese dinero. Vale la pena destacar que esa idea no era nueva. A fines del siglo XIX, cuando en Argentina se discutía quién iba a emitir, si iba a haber un sistema de emisión provincial, si iba a haber uno centralizado en la nación, Leandro Alem, presidente de la Unión Cívica Radical, planteó que los monopolios son malos y si son monopolios estatales son peores. Por lo tanto, no había que darle al Estado el monopolio de la emisión de dinero. Alem proponía la competencia privada en el uso del dinero. Bueno, perdió Alem, obviamente. De cualquier forma, es claro eso, reitero, la inflación es un fenómeno monetario, se evita la inflación si se es responsable en la emisión de dinero. ¿Qué pasa con el dichoso, ya que estamos para ir un poco a la actualidad, programa de precios cuidados? Y es mal uso del lenguaje, de eso se trata, mal uso del lenguaje. Hablan de acuerdos de precios. Un acuerdo implica que hay una parte que propone hacer algo y otra parte que a cambio propone hacer otra cosa. Hasta acá los acuerdos de precios son, los empresarios se comprometen a mantener estos precios y el gobierno no se compromete a nada. ¿Dónde está el acuerdo entonces? Una de dos, o es una promesa unilateral que el empresario puede tranquilamente dejar de lado sin sufrir multas, o bien es una orden y no tiene nada de acuerdo. Se trata de una simple, triste y conocida fijación de precios y nada más. Así que eso del acuerdo de precio es un juego de lenguaje que vuelve engañosa la situación. No hay tal acuerdo de precios. Claro, ¿qué pasa con el cuidemos los precios y vaya la gente a controlar que cumplan con los precios? Bueno, uno lo primero que puede pensar es chicanear un poco. Ya que estamos, chicaneo un poco. El gobierno está pretendiendo que los ciudadanos le hagan el trabajo que deberían hacer los inspectores de la Secretaría de Comercio, es decir, mano de obra gratis para el Estado. Ese es el programa Cuidemos los Precios. Es una posibilidad. Más de fondo hay otro problema. El caminar para cuidar los precios no hace bajar los precios. Si uno detecta precios caros en un lado y va y compra donde es barato, disminuye la demanda en un punto, aumenta la demanda en el otro. Baja el precio en un punto, sube en el otro. El promedio de precios sigue igual. En promedio no van a cambiar los precios. Y cuando hay inflación, como la causa de la inflación no es la ambición del empresario, sino la emisión en exceso, el caminar para elegir no ayuda a bajar los precios. Puede ayudar a bajar de peso, en todo caso, si uno camina mucho.
pero los precios no van a bajar, porque la causa de la suba del precio es otra. De modo que, volviendo otra vez, ¿cómo hacemos para evitar que el Estado no exagere con la emisión? La libertad de la gente en elegir. Elija la moneda, el Estado se va a tener que cuidar. De todas formas, vamos un poco más atrás. ¿Y por qué el Estado abusa de la emisión? Y abusa de la emisión porque ya abusó de los impuestos y ya abusó del crédito. Le resulta complicado entonces subir impuestos para cubrir su gasto y le resulta complicado conseguir que le presten para cubrir su gasto. ¿Qué hace entonces? Le pide prestado al Banco Central. El Banco Central le presta, el Estado gasta, ahí tenemos la emisión en exceso. ¿Por qué el Banco Central le va a prestar al Poder Ejecutivo? Bueno, eso ocurre cuando el Banco Central es un apéndice del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué debe ser muy bueno ser presidente de un Banco Central? Es una posición de relativo poder, bien pagada, y creo que cualquier presidente de Banco Central tiene la tentación de no perder esa posición. Entonces te llama el presidente de la nación, te pide unos cuantos miles de millones de préstamos y uno tiene que decir que sí, porque se dice que no, el presidente firma un decreto y chau, presidente del Banco Central. Claro, hay ciertas normas en Argentina sobre cómo correr un presidente de Banco Central. Tiene que hacer un análisis, una comisión bicameral de seguimiento de tarea del Banco Central, emitir un dictamen. En base a ese dictamen, el presidente de la nación toma una decisión sobre qué hace con el presidente del Banco Central. Un problema, el dictamen de la comisión bicameral es secreto. Por lo tanto, el presidente de la nación no corre con ningún costo político por hacerle caso o no a ese dictamen, porque la población no lo sabe. Segundo problema, el dictamen no es vinculante. Así que la comisión bicameral puede decir, vea, el presidente del Banco Central ha hecho una tarea excelente, y el presidente de la nación dice, visto el dictamen, despido al presidente del Banco Central. Listo. O hacer la otra más fácil que pasó con Mercedes Marcó del Pon. Para nombrar un presidente del Banco Central es propuesta del Poder Ejecutivo, aprobación del Senado. La presidencia de la nación propuso a Mercedes Marcó del Pon como presidente del Banco Central y la propuesta quedó cajoneada en el Senado. Por lo tanto, Mercedes Marcó del Pon era presidente a comisión. No hacía falta siquiera el análisis de la comisión bicameral de seguimiento. Como no estaba el pliego confirmado, bastaba un decreto simple, común y corriente, sin más trámite, para que se vaya. En condiciones así, obviamente, que el presidente del Banco Central va a estar muy tentado a hacer lo que el presidente de la nación quiera. Vemos entonces que hay un problema en el funcionamiento del marco institucional, que está dando malos incentivos también para estas malas conductas. Ahora, volviendo de nuevo al tema del gasto. Yo decía, el presidente ya subió mucho los impuestos o le pidió al Congreso mucha suba de impuestos, ya no consigue crédito fácil, le pide prestado al Banco Central. ¿Por qué necesita préstamos el gobierno? Obviamente porque está gastando mucho y mal. Si por lo menos estuviera gastando bien, no habría tanta necesidad de financiamiento. El gasto del gobierno generaría, tarde o temprano, las propias fuentes del mayor crecimiento y el mayor financiamiento del gobierno. Si el gobierno gasta mucho y mal, vamos a tener problema de déficit que va a terminar con la cobertura por préstamos del Banco Central, va a terminar en inflación. Es decir, la inflación es un fenómeno monetario que se debe a un problema fiscal. El fondo del problema inflacionario es cuánto y cómo gasta el gobierno nacional. Ahora, ¿por qué el gobierno nacional va a gastar mucho? Y ahí hay un problema, o dos más bien. En primer lugar, yo hablo de que el Estado puede estar gastando mucho y mal. Estoy suponiendo entonces que el gasto del gobierno nacional es ineficiente. Y es de esperarse que sí. Como principio de análisis, como regla general, no como siempre válido, es de esperarse que el gasto del gobierno sea más ineficiente que el gasto privado. Por un motivo muy sencillo, el gasto privado surge de intercambios voluntarios. Uno gasta cuando cree que lo que va a comprar lo beneficia y el otro acepta vender eso porque cree que lo que va a cobrar lo beneficia. Un intercambio voluntario beneficia a todas las partes que participan del intercambio. No es cierto que alguien gana y alguien pierde cuando hay una compraventa. Las dos partes ganan o la transacción no se haría. Obviamente,
Cualquiera de las partes puede pensar que le hubiera gustado ganar más. Perfecto. Pero si has hecho el trato, es que te convenía. Y punto. ¿Y qué es lo que conviene? Y lo que a uno le da más bienestar. O sea, la asignación eficiente del gasto. En economía le llamamos a la eficiencia asignación de los recursos al uso en que son más valiosos. ¿Quién dice que es lo más valioso? Cada uno. Lo valioso es lo que nos da bienestar. Nosotros gastamos de acuerdo a nuestra visión del bienestar. Asignamos los recursos de acuerdo a nuestra visión del bienestar. ¿Cómo asigna los recursos el gobernante? Coactivamente. Es la visión del gobernante, no la del contribuyente, no la del beneficiario, obligada. El Estado saca por obligación, vía los impuestos, los recursos de la gente y los gasta en algo que debe ser aceptado por la sociedad. No hay intercambio voluntario en la acción del Estado. Sí podemos discutir que cuando hay circunstancias en donde no es posible la existencia de intercambios voluntarios, puede ser válida la acción del Estado. Sí, pero cuando el Estado está gastando de una manera enorme, lo más probable es que simplemente haya desplazado al sector privado de la vida económica y por lo tanto se esté gastando mal. Y si se está gastando mal, disminuyó la generación de riqueza.